pero necesitados de un Dios de misericordia. Por eso yo te invito a orar ahí donde estás, a colocarte en la presencia del Señor y a que le digas de todo corazón: quiero alabarte y no puedo. Quiero levantar mis manos hacia ti. Ya no tengo fuerzas, dame hoy las tuyas. Es hora de que obres tú en mí. Díselo: quiero alabarte y no puedo. Quiero alabarte y no puedo. Quiero levantar mis manos hacia ti. Ya no tengo fuerzas, dame hoy las tuyas. Es hora de que obres tú en mí. Quiero agradarte con mi canto, pero es tan difícil cuando estoy así. Pero es tan difícil cuando estoy así. Ya no tengo fuerzas, dame las tuyas. Ya no tengo fuerzas, dame hoy las tuyas. Es hora de que obres tú en mí. Es hora de que obres tú en mí. Quema mi vida. Quema mi vida. Quema mi ser. Saca de mí lo que ya no te agrada. Hazme de nuevo tuyo, quiero ser. Quema mi vida. Quema mi ser. Tú eres el divino. Tú eres el divino alfarero. Y todo nuevo lo puedes hacer. Quema mi vida. Queremos darte gracias, Jesús, por la bondad y la misericordia que derramas en nuestro corazón. Porque a pesar, Señor, de nuestras resistencias, de nuestras durezas, tú, Señor, sigues mostrándonos tu misericordia y tu amor. Y te pedimos, Señor, que los dones que nos has regalado, que la gracia, Señor, que nos has dado en nuestra vida, que esas cualidades de las que muchas veces nos jactamos no sean más grandes, Señor, que tu amor. Que entendamos todos los días, Jesús, que todo lo que nos has dado es para que tú, Señor, seas glorificado y para que tu nombre, Señor, sea exaltado. Por eso, Señor, te decimos: quema mi vida, quema mi ser. Saca de mí lo que ya no te agrada. Hazme de nuevo tuyo, quiero ser. Quema mi vida, quema mi ser. Tú eres el divino alfarero. Todo nuevo lo puedes hacer. Quema mi vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy nuestro tema en nuestro desarrollo de las virtudes nos va a colocar tal vez en una situación incómoda, porque no es fácil admitir que no somos tan buenos como creemos. Y eso es un trabajo espiritual que tal vez, si todos lo hiciéramos constantemente, pues nos ayudaría a vivir mejor no solamente la humildad, sino esa gracia que tanto necesitamos para vivir las virtudes que el Señor nos coloca. Y especialmente eso sucede
Como el fin de semana pasado nos pasó con la lectura del Evangelio, la lectura que la encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, versículo 9, cuando un fariseo va a orar al templo y le presenta todas sus credenciales a Dios. ¿Y qué le dice ese fariseo? Señor, no me hagas como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, o como ese publicano. El publicano estaba atrás de él y dice: ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. En cambio, el publicano oraba muy distinto. El publicano decía, sin levantar los ojos al cielo porque no se atrevía, decía: oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Y dice Jesús con dureza: el segundo, el publicano, fue el único que subió justificado a su casa. Y esto pasa especialmente por una cosa: nos creemos mejores o más buenos de lo que somos. Y por eso es que nos suele pasar que es más fácil tapar el pecado de otros, o mejor, el pecado nuestro con el pecado de otros, que aceptar que nosotros tenemos nuestro propio pecado. Por eso, en el desarrollo de las virtudes, decíamos hace 8 días, es muy importante que tengamos en cuenta 2 cosas. Es la estamina espiritual, que nos permite resistir por más tiempo, la resistencia, o nos permite por alargar por más tiempo esa resistencia que tenemos ante las dificultades de la vida, y también el nivel de influencia que tenemos alrededor de las personas que nos rodean. Para poder que el desarrollo de nuestras virtudes crezca y que nuestra vida espiritual crezca, es importante que nosotros descubramos el impostor que hay en el fondo de nuestro corazón. Porque nos puede pasar como al fariseo. El fariseo pensaba que era mejor de lo que era, o por lo menos que no era tan malo como todas las personas que lo rodeaban, especialmente el publicano que estaba atrás. Y por eso la segunda carta de los Corintios nos logra hacer descubrir en el capítulo 12, versículo 9, una cosa y un pasaje muy bonito de Pablo, ¿no? Pablo le dice al Señor: mi gracia te basta, porque mi fuerza se muestra en tu flaqueza. Cuando Pablo entendió que a pesar de ser el erudito que era, porque San Pablo era un erudito de su tiempo, su erudición no era suficiente para vivir la voluntad de Dios, ahí es cuando San Pablo entendió que necesitaba algo más grande, que no le bastaba ni con su perspicacia, ni con su inteligencia, ni con su sagacidad, ni con su intelectualidad, ni con ninguna de las cualidades que él mismo tuviera. Porque hay una cosa que logramos descubrir, y es que nuestras fortalezas también son nuestras mayores debilidades. Por ejemplo, la persona que se jacta de ser muy sincera. Hay gente que le dice a uno: no, padre, vea, yo hablo sin pelos en la lengua. Yo no tengo pelos en la lengua para hablar. Yo digo las cosas como son porque yo soy muy sincero y yo soy muy honesto y yo soy esto y yo soy lo otro. Eso pareciera ser una virtud, ¿no? Ser muy honesto, ser muy sincero, ser muy auténtico. Pero esa cualidad o ese don se podría volver un peso, o se podría volver una debilidad, cuando tal vez la sinceridad con la que dice las cosas hace que tú seas tan duro con los demás que lo que digas no lo digas con amor. Entonces ahí es cuando una honestidad se vuelve una debilidad, porque pasa de ser honestidad a ser crudeza, a ser crueldad con la gente con la que uno es sincero. Y así pasa con muchas otras virtudes que uno tiene. Por eso es que es importante que uno descubra el impostor que hay entre nosotros. ¿Por qué les coloqué esta figura? Esta figura, tal vez la conocen más los chicos de hoy, los jóvenes, es de un jueguito que se llama Among Us. Y consiste mejor, es un juego de los que los chicos juegan en sus redes sociales y de los que juegan en su tableta, en su iPad o en su celular, donde cada persona tiene un personaje y
resulta que todos están en función de arreglar una nave para que la nave arranque, pero hay uno de ellos que es un villano disfrazado de bueno y que durante el juego se dedica a ir matando a todos los que tratan de arreglar la nave. Y esto es una metáfora especial para el día de hoy, especialmente ¿por qué? Porque muchos de nosotros somos impostores porque desafortunadamente queremos mostrar una cara y un ser que muchas veces no somos. Y cuando uno no es capaz de hablar desde sus debilidades, sino que habla desde sus fortalezas, siempre termina tirándose todo. ¿Cuántos matrimonios en el mundo se hubieran salvado, o cuántos noviazgos en el mundo se hubieran salvado si nosotros aprendiéramos a hablar desde nuestra pobreza y no desde nuestra riqueza? Porque hay una cosa que nosotros siempre solemos hacer, y es tratamos de hacer que el otro cambie sin cambiar primero nosotros. Y cuando uno trata de que todo el mundo cambie, pero el único que no cambia soy yo, ahí es cuando nos volvemos unos impostores. Porque siempre creemos que la manera como vemos la vida es la manera como se debe ver verdaderamente, o como la debe ver todo el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Para crecer en las virtudes de la vida espiritual, es importante que nosotros descubramos el impostor que hay en nosotros, para que especialmente nos demos cuenta que hay algo en lo que tenemos que crecer. Mire, Woody Allen decía hace mucho tiempo que él pensaba que el sentimiento más triste que una persona podría tener en la vida era sentirse solo. Pero luego con el tiempo descubrió que hay un sentimiento peor que sentirse solo, y es sentirse solo aunque estés rodeado de personas. Hoy en día muchas personas en el mundo se sienten así, solas aunque estén rodeadas de muchas otras. Y eso es muy duro. Por eso es que yo logro descubrir que a la iglesia la gente suele venir para sentir y romper con esa soledad que en muchas ocasiones vivimos en nuestra vida. A la iglesia no vienen los aliviados, a la iglesia vienen los enfermos, porque solo los enfermos necesitan de un médico. Desafortunadamente, la gente que no viene a la iglesia suele pensar de los que sí venimos, que somos gente que nos creemos perfecta, a reunirnos con otra gente perfecta para orar por nuestra vida perfecta. Y resulta que nada está más alejado de nuestra realidad. A la iglesia venimos todos los que estamos rotos, débiles, frágiles, necesitados o pobres o simplemente rotos. Por tanto, la iglesia tiene algo en común, y es que en el fondo todos tenemos rupturas, y esas rupturas son las que nos hacen entender que no somos tan buenos ni tan perfectos como en un momento determinado nos creíamos. Por eso es que hay una cosa que está subvalorada hoy en día en el mundo, y es aceptar los errores. Últimamente he conocido muchas personas que consideran que la vulnerabilidad es un signo de debilidad. Y cuando hablo de la vulnerabilidad es que logremos reconocer que somos débiles, que no somos tan fuertes como a veces quisiéramos ser. Mostrar ese tipo de cosas, nuestras naturalezas más humanas, hacen que uno le huya a las debilidades que uno tiene adentro. Y cuando uno le huye y no acepta las debilidades que uno tiene en su vida espiritual, nunca crece. Y nunca crece porque siempre se siente aliviado, aunque esté enfermo. La mayoría de las personas, ¿por qué no crecen en su vida espiritual? Porque no logran aceptar sus propias debilidades espirituales. Entonces, claro, a través de nuestros errores, Dios también nos quiere ayudar, pero necesita que nosotros nos miremos verdaderamente en el espejo para que descubramos de que no somos tan fuertes como a veces nos creíamos. Por eso es que en nuestro contexto eclesial muchas veces tratamos de anestesiarnos, y tratamos de anestesiarnos para no entender que en el fondo todos somos unos pecadores redimidos. O sea, todos los que venimos a la iglesia en el fondo es porque realmente necesitamos de Dios. Y como necesitamos de Dios, ahí está y nace el reconocimiento de nuestra debilidad.
Lo que pasa es que no. Siempre será más fácil ver la debilidad de los demás, siempre será más fácil ver para afuera, y por eso es que los impostores suelen tener dos cosas importantes. Un impostor siempre dice la verdad a medias, y un impostor siempre ve todo también a medias. Es decir, siempre anda mirando para afuera, pero nunca es capaz de mirar hacia adentro en la vida espiritual. Y cuando uno no es capaz de mirar hacia adentro, pues nunca crece. Entonces les voy a contar una cosa que me pasó en una ocasión en una parroquia por allá en Afganistán. Resulta que yo tengo pues dañadas las rodillas, ¿no? A mí me operaron de una rodilla por los meniscos, pero volviendo a jugar fútbol volví y me la dañé. Entonces yo por eso normalmente siempre ando en tenis. Hoy no, pero normalmente siempre ando en tenis. Entonces resulta que cuando yo celebraba en tenis, antes de mí en esa iglesia había estado un padre que era como los padres que a la gente le gusta, ¿no? Así, con camisa de Clériman, botoncitos, pantalón negro de pana, zapatos negros de charol, así bien vestidos pues. Y les toca este esperpento pues, que se viste de camiseta y jean. Y resulta que, claro, yo solía celebrar en tenis. Y un día la señora no se aguantó. Y resulta que así suena, así más o menos suena la gente impostora. La señora se acabó la misa y se acercó y dijo: padre, yo quiero decirle una cosa que yo la tengo clavada en el corazón hace mucho rato. Y yo, quién sabe qué dije en una homilía y quién sabe qué le cayó. No, resulta que no era eso. Me dijo: padre, vea, a mí me da mucha pena decirle esto. Entonces yo por dentro decía como que, pero se va a aguantar la pena, ¿cierto? Entonces la señora dijo: vea, padre, yo no quisiera decirle, vea, yo lo quiero decir en todo el amor del Señor, pero es que a mí no me gusta como usted se viste para la misa, padre. Entonces yo le dije: ¿por qué? Le dije: porque es que el padre de antes, él sí se vestía con zapaticos negros, padre, y usted sale con tenis. Y pues eso es como, no sé, como que, ay, no, a mí eso me quita la paz. Yo lo veo así, padre. Entonces yo le dije: bueno, vea, pues la verdad, la condición mía es esta. Yo le conté lo de las rodillas, ¿no? No le importó. Y resulta, y me dijo: no, pero es que usted es un padre. Entonces yo le dije, cuando me dijo usted es un padre, después de que le expliqué por qué lo hacía, yo ya supe que ahí ya no tenía nada que hacer, iba a perder la pelea, ¿no? Entonces yo le dije: bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Yo no me vuelvo a poner tenis cuando salga para la misa, pero usted va a hacer una cosa. Sí, padre, ¿qué hago? Dígame que lo que hace o que sea por usted. Yo voy a orar por su conversión, padre. Así suena un impostor, ¿no? Y yo le dije: bueno, yo no me vuelvo a poner tenis si usted me dice de quién era la primera lectura, el salmo y la segunda lectura. Y la señora se quedó pensando y dijo: ay, no, padre, no me pregunte esas cosas, yo mejor me voy. Y la señora se fue. Claro, había estado más pendiente de los tenis del padre que de las lecturas de la misa. ¿Ven que siempre es más fácil mirar para afuera? Eso es como cuando en la misa yo siempre suelo predicarle a gente que nunca viene a la misa, porque siempre que predico no falta el que dice: eso era para mi mamá. ¿Cómo es que mi mamá no va a ir a la misa? Eso que dijo el padre era para mi mamá. Claro. O la gente dice: uy, eso era para mi marido. No, eso era para la vieja chancletuda esa de mi suegra que no vino. Y el padre habló de la vieja chismosa. Vea, es que, ¿sí ve? Entonces uno predica en la homilía y la gente ni siquiera es capaz de decirse eso es para mí, sino que piensa en otra persona. Entonces por eso hace como 15 días me pasó en una misa, ¿no? Se acabó la misa y resulta que un señor dijo: padre, yo suelo celebrar en mi parroquia en la mañana, ¿no? Entonces me dijo: padre, ¿usted celebra a las 7 de la noche? Y yo le dije: no. ¿Por qué? Entonces me dijo: es que mi mamá viene a las 7 y yo quiero que oiga lo que usted dijo. ¿Ven? Uno siempre anda pensando que son los demás los que tienen que cambiar y no uno. ¿Y por qué? Porque no nos recordamos que somos unos pecadores redimidos. Por eso es que nuestro liderazgo en la vida, nuestra vida, crece cuando realmente somos capaces de mirar para adentro. Pero no es posible crecer en la vida espiritual si siempre pensamos que somos la última empanada de la vitrina. Si siempre pensamos que somos eso,
Por eso es que nuestra vida no cambia. Y frente a eso hay 5 elementos importantes que nos regala Henry Nouwen. Henry Nouwen es un sacerdote que vivió su experiencia de servicio ministerial en un psiquiátrico, sirviendo a hermanos que estaban enfermos, ¿no? Y Henry Nouwen tiene varios libros, por si de pronto usted quiere leer un buen autor espiritual. Henry Nouwen tiene unos muy buenos escritos. Y Henry Nouwen decía 5 cosas fundamentales frente a cómo desvelar nuestro ser y verdaderamente dejar de ser impostores en la vida espiritual. Él decía, mire, yo tengo que entender una cosa, y es que en mi vida espiritual hay 5 mentiras que la gente cree que construye en su vida. Hay gente que cree que uno es todo lo que uno tiene. Entonces le pasa como el fariseo del evangelio que empezamos hablando, ¿no? Señor, no me hagas como ellos que son pecadores, yo no. Señor, yo diezmo. Señor, yo vengo a la misa. Señor, yo todos los días rezo el rosario. Señor, yo hago la novena. Señor, yo rezo la misericordia. Señor, Señor. Hay gente que se educa en ser impostora porque cree que es todo lo que tiene. Hay gente que no crece en la vida espiritual porque cree que ella es todo lo que hace. Entonces, no hay cosa más peligrosa o que yo le tenga más miedo que cuando alguien se me presenta y me presenta como todos los títulos que tiene. Buenas, padre, mucho gusto. Mi nombre es Felipe Martínez. Yo soy no sé qué, no sé cuánto. Yo soy licenciado en no sé qué, con una maestría en no sé dónde. He trabajado en no sé qué y me preparé, hice un diplomado y una especialización. Cuando ya va ahí, yo digo, uy, qué miedo esta gente. Porque hay gente que cree que es todo lo que hace. Entonces, como cuando la gente me pregunta, cuando voy a hacer alguna charla, padre, ¿y cómo lo presento? Pues nada, como el padre Julián. Y no, ¿y usted qué estudió? No, yo he estudiado, pero pues yo no voy a hablar de lo que he estudiado, yo voy a hablar de otra cosa. ¿Sí me entiende? Pero hay gente que cree que es todo lo que hace. Entonces siempre está pensando en todas las obras y milagros que hizo, ¿no? No, yo pertenecía a la Legión de María, yo hice un curso en el CAE, yo pertenecía a las legadas de la Eucaristía. Hay gente que cuando viene a la iglesia le saca a uno todas las credenciales, ¿no? Y si de pronto tiene un carné por ahí, peor todavía. Y resulta que no, eso no funciona así. Hay gente que cree que es todo lo que otras personas piensan de ellas. Porque uno no crece en la vida espiritual, porque uno cree que uno es todo lo que los demás dicen de uno. Cuando uno cree que uno es todo lo que los demás dicen de uno, pues vive llevado. Y vive llevado porque el que tiene la última palabra sobre uno es Dios. Hay gente que cree que uno es su peor momento. Entonces siempre vive recordando cuando le fue mal en algún momento de la vida y nunca lo supera. O hay gente que a veces le va muy bien y piensa que es su mejor momento. No, ni somos todo lo que tenemos, ni somos todo lo que hacemos, ni somos todo lo que la gente piensa, ni somos nuestro peor momento, ni somos nuestro mejor momento. Somos lo que Dios dice que somos. ¿Y qué somos? Somos hijos. Si a usted se le olvida que es hijo, se vuelve un impostor. Entonces, uno se mueve entre un péndulo en 2 direcciones espirituales. La primera, que no sabe nada, o la segunda, que sabemos más que cualquier cosa. Ese es el péndulo espiritual en el que nosotros mantenemos, en el que creemos que somos menos de lo que somos, o a veces en el que creemos que somos más de lo que somos. Pero especialmente hay que recordar una cosa, y es esto, miren, la espiritualidad real tiene que ver más con abrazar nuestro estado de necesidad. Cuando uno se da cuenta que una persona es espiritual, uno se da cuenta que una persona es realmente espiritual cuando no habla de sus fortalezas, sino cuando habla de sus necesidades. Cuando una persona habla de sus necesidades, ahí es donde realmente uno se está dando cuenta que Dios está obrando. Pero la mayoría de nosotros nos encanta hablar de todas nuestras obras, milagros y conclusiones de vida.
Y por eso es que la gente no crece en su vida espiritual. Porque o vive apegado a su propio nombre o vive apegado a lo que cree que ha hecho con su vida. Y por eso es que entendemos que todo don, todo talento, todo conocimiento y toda cualidad visible es un regalo de Dios y no un derecho. Todas las cosas buenas que tú tienes en tu vida no son un derecho, son un don. Y como son un don, uno tiene que vivir ese don en la humildad de Dios. Si hay un valor que uno tiene que educar en la vida espiritual, es la humildad. Cuando cuando deja de ser humilde, cuando cree que lo que tiene se lo merece. Nada de lo que tenemos nos lo merecemos. Sin embargo, Dios nos ha dado más de eso que mereceríamos. Y por eso es que para mantenernos humildes debemos, este es el secreto de dejar de ser impostor. Para ser humildes uno tiene que anclar su valor a Dios. Uno no es lo que uno hace, uno no es lo que otros dicen de uno, uno no es sus éxitos ni sus fracasos. Uno es lo que Dios dice que uno es. Y así como cuando se abrió el cielo y a Jesús lo bautizaron, este es mi ¿qué? Mi Hijo en quien tengo mi complacencia. La complacencia de Dios está en la humildad que tengamos para vivir la verdad de nosotros. Por eso la honestidad y la humildad son nuestra mejor imagen de una vida madura. Cuando uno se da cuenta que una persona ha llegado al culmen de su madurez, cuando vive humildad, cuando aprende a callar cuando tiene que callar, cuando deja de criticar porque sabe que criticar no es su función en la vida. La gente criticona o la gente que vive criticando no es gente humilde, porque es gente que cree que hace mejor todo lo que los demás no hacen bien. Entonces, cuando uno critica, está siendo un impostor porque piensa que haría mejor cualquier cosa que otros hacen. El humilde aprende a callar en el momento en que tiene que callar, aprende a hablar cuando tiene que hablar, sabe cuándo pelear incluso y cuándo no hacerlo. ¿Usted sabe cuántos matrimonios hubieran salvado si uno de los dos hubiera aprendido a callar en el momento oportuno? Muchísimos. ¿Cuántos hijos se hubieran salvado de las drogas o de otras cosas cuando debimos haber hablado en el momento oportuno? Entonces, terminamos con esto. Y es algo que no se nos puede olvidar. Dice la primera de los Corintios, miren hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Cuando uno entiende lo que entendió Pablo, ahí es cuando uno aprende verdaderamente a vivir la humildad que tanto necesita. La palabra humildad viene del latín humus, que significa tierra. Cuando uno entiende que está viviendo la humildad, es cuando uno se da cuenta que es profundamente frágil. Pidámosle al Señor hoy que alrededor de este crecimiento de nuestra virtud rompamos con esa imagen de impostores que a veces tenemos y aprendamos a vivir la humildad de la gracia de Dios. Vamos a orar. Hoy, Padre Santo, te queremos dar gracias, Señor, y bendecir por esta palabra que has puesto en nuestra boca, por este amor, Señor, que has derramado en nuestros corazones y por la gracia que nos da, Señor, para hacer tu voluntad. Hoy te pedimos, Jesús, que seamos verdaderamente sinceros y auténticos ante tu presencia, sin presentarnos jactantes de lo que somos o de lo que hemos hecho. Y más bien regálanos, Señor, tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos dentro de 8 días y que el Señor los bendiga.